Hola a todos, soy Proux y así como estás viendo este video, en el siguiente juego tendrás que mirar para que tu reino funcione. Estoy hablando de King's Watching, un constructor de reinos con una mecánica tan curiosa como estratégica. Tus aldeanos solo trabajan cuando los estás observando. Cada vez que apartas la vista, la productividad se detiene, así que tendrás que decidir con cuidado si enfocas tu mirada en los campos, las minas o los barracones. Todo depende de lo que necesite tu reino en ese momento. Este título combina gestión, estrategia y elementos roguelite. Podrás mejorar tus estructuras, reforzar defensas y enfrentarte a enemigos impredecibles en escenarios que cambian constantemente. Y aunque perderás más de una vez, cada intento te hará más fuerte, desbloqueando nuevas habilidades y estrategias para tu siguiente reinado. The King is Watching propone una idea original y me encanta. El siguiente juego se llama Let Them Trade y es totalmente distinto al anterior título que acabamos de ver. Me gusta porque cambia por completo la forma en la que solemos jugar a los City Builders. Aquí no tienes que estar pendiente de cada detalle ni microgestionar todo. Simplemente construyes tus ciudades, las conectas y dejas que ellas hagan su trabajo. Cada ciudad se encarga de producir, comerciar y crecer por sí sola. Tú solo decides dónde fundarlas, qué recursos aprovechar y cómo establecer las rutas comerciales. Y lo interesante es que cada ciudad tiene su propio presupuesto, así que compran, venden y generan impuestos que terminan llegando a ti. Lo mejor de todo es que el juego tiene un ritmo muy tranquilo. Es de esos que puedes disfrutar con calma, viendo cómo tu mundo se va desarrollando poco a poco mientras todo el sistema económico se mueve por sí mismo. Eso sí, de vez en cuando aparecen algunos bandidos y ahí toca enviar a tus caballeros para proteger tus rutas. Let Them Trade es perfecto si te gusta construir y ver cómo tu reino prospera sin estar encima de todo. Es de esos juegos donde simplemente te sientas, juegas y te relajas de un largo día. El siguiente juego se llama Pioneer of Pagonia y tiene algo muy especial detrás. Está liderado por Volker Wertig, el mismo creador que dio vida a la clásica serie The Settlers. Aquí comienza en un mundo de islas, con tribus dispersas, y tu misión es construir una comunidad floreciente mientras se enfrenta a los peligros que se ocultan tras la niebla. Lo que me atrapa de este juego es esa sensación de ver miles de pioneros moverse, levantar casas y producir recursos simultáneamente. Cada persona tiene su rol, cada acción añade vida al mapa. Tienes más de 60 edificios, más de 100 recursos y una red amplia de producción que puedes modelar a tu gusto. Si prefieres un enfoque más tranquilo, puedes activar mapas sin enemigos y concentrarte simplemente en expandir tu aldea. También ofrece cooperativo para hasta 4 jugadores compartiendo economía y territorio, lo que da otro nivel al juego si disfrutas construir con otros. Visualmente el juego es encantador, tiene un estilo cálido, con animaciones detalladas y un ambiente que transmite calma, incluso cuando las cosas se complican. Sin embargo, al estar todavía en acceso anticipado, algunos jugadores sienten que su potencial aún no se ha alcanzado del todo. El sistema de inteligencia artificial, la interfaz e incluso ciertas mecánicas de progreso todavía necesitan pulirse, así que aunque la base es sólida, hay detalles que podrían mejorar con el lanzamiento final. Si buscas algo distinto dentro del género de construcción, vale la pena darle una oportunidad. Los desarrolladores han presentado un roadmap con mejoras previstas y muchos esperan que cumplan lo prometido. El próximo juego en la lista se llama Town to City y llega de la mano de los creadores de Station to Station. Esta vez nos proponen construir una encantadora ciudad mediterránea ambientada en el siglo XIX, donde la meta es hacer prosperar tu comunidad con total libertad creativa. Aquí no hay cuadrículas que limiten tu imaginación. Puedes colocar cada casa, parque o tienda exactamente donde quieras y dejar que tu pueblo crezca de forma orgánica. Esa sensación de construir sin ataduras es uno de sus mayores atractivos, especialmente si disfrutas los juegos con un enfoque más relajante. A medida que tu población crece, deberás atender a las necesidades de los distintos grupos sociales, equilibrando la economía, los servicios y la belleza del entorno. Y no solo se trata de expandir un solo pueblo, podrás crear múltiples asentamientos conectados por rutas de comercio y turismo. Visualmente destaca por su arte voxel y una ambientación cálida que transmite mucha paz. Además, cuenta con un modo foto para capturar tus creaciones, ideal si te gusta dejar cada detalle perfecto. Está disponible tanto en modo historia como en sandbox y aunque todavía se encuentra en acceso anticipado, ya ofrece una base sólida para quienes buscan una experiencia relajada, sin presión ni combates. En The Wandering Village, todo ocurre sobre la espalda de una criatura gigante llamada Ombu. Básicamente, construyes tu aldea ahí arriba y tratas de mantenerla viva mientras viajas por diferentes biomas llenos de peligros, recursos y climas cambiantes. El juego mezcla supervivencia y gestión de recursos, pero lo interesante es la relación que tienes con Ombu.
Puedes cuidarlo y vivir en armonía o usarlo solo para tu beneficio, y eso afecta directamente cómo se desarrolla la partida. A medida que avanzas, tu aldea se expande, tus aldeanos investigan nuevas tecnologías y te enfrentas a amenazas como esporas venenosas, parásitos y tormentas. Todo eso mientras Onbu sigue su propio camino por el mundo. Hace poco el juego salió oficialmente en su versión 1.0, después de varios años en acceso anticipado, y añadió muchas mejoras: un modo historia, nuevos biomas como el oceánico y el de ruinas, un sistema económico más profundo y una mejor gestión de los aldeanos. Además, ahora está disponible también en consolas. Si te gustan los juegos de construcción que se sienten diferentes, este vale la pena probarlo. Y lo mejor es que los desarrolladores ya confirmaron nuevas actualizaciones centradas en mejorar la conexión con Onbu y la calidad de vida del juego. En Ark of Charon también construyes sobre la espalda de una criatura gigante, pero esta vez no es un animal, sino un árbol viviente que se mueve por un mundo lleno de peligros. Tu misión es protegerlo y ayudarlo a llegar hasta el lugar donde podrá devolverle la vida al planeta. El juego mezcla construcción, gestión de recursos y defensa de torres. Mientras avanzas, los monstruos atacan sin descanso, así que toca preparar defensas, fabricar armas y usar el poco espacio disponible de forma inteligente para sobrevivir. Tus aldeanos, llamados familiares, son quienes extraen recursos, construyen y mantienen todo funcionando mientras el árbol sigue su camino. A medida que progresas, puedes desbloquear tecnologías antiguas, mejorar tu fortaleza móvil y decidir hacia qué zonas avanzar. El juego tiene demo disponible, así que si te llama la atención este tipo de propuesta entre gestión, exploración y estrategia, vale la pena probarlo. Y si vas a acompañar al árbol en su viaje, acompáñame tú también dejando tu like y suscribiéndote. Synergy es un constructor de ciudades ambientado en un planeta extraño. Tu trabajo es levantar una civilización desde cero mientras intentas entender cómo funciona todo en ese entorno. No se trata solo de recolectar recursos, sino de descubrir cómo usarlos sin desequilibrar el lugar. Cada planta o fuente de energía puede tener un propósito distinto y vas investigando poco a poco para desbloquear nuevas formas de aprovecharlas. A medida que aprendes, tu ciudad se vuelve más eficiente y orgánica, con una estética muy cuidada que combina naturaleza y tecnología. El juego mezcla exploración, gestión de recursos y un toque científico que lo hace diferente a los city builders normales. En abril salió su versión 1.0 con nuevos biomas, un sistema mejorado del agua y una campaña nueva llamada Ghost of Fire, donde el planeta sufre calor extremo y escasez. Y aunque después de esa actualización han seguido lanzando más mejoras, sinceramente me dio pereza seguir investigando. Pero si te gusta la gestión con un enfoque ecológico y visualmente distinto, Synergy es uno de esos juegos. Starbirds es un juego de gestión y construcción donde básicamente controlas una colonia de pájaros espaciales que van de asteroide en asteroide montando bases, recolectando recursos y automatizando la producción para seguir expandiéndose. Cada asteroide tiene su forma y tamaño, así que toca aprovechar el espacio y conectar todo con tuberías para que la producción funcione bien. También puedes descubrir materiales raros, desbloquear tecnologías y mejorar tu estación para avanzar a nuevas zonas. El estilo visual es lo primero que llama la atención, porque fue creado por los desarrolladores de Dorfromantik junto al equipo de Kurgesak, así que tiene ese look súper pulido y colorido que te recuerdan a sus videos. Eso sí, aunque el juego es bastante entretenido, todavía le falta pulirse. Tiene algunos bugs menores de interfaz, nada grave, pero se nota que sigue en desarrollo. No esperes historia profunda, multijugador, ni un simulador con física realista. Es un juego relajado, de gestión ligera y con un ritmo tranquilo, ideal si quieres pasar el rato sin complicarte demasiado. En Starrio Haven Tower, todos giran en torno a construir una ciudad vertical. Empiezas desde una zona desértica y vas subiendo capa por capa hasta llegar a las estrellas. Cada nivel tiene su propio clima y recursos, así que toca planificar bien cómo expandirse y mantener a todos con suministros. La parte más importante es la logística vertical. Cada piso guarda sus materiales y necesitas conectarlos entre sí usando diferentes métodos de transporte. También puedes reforzar la torre para ampliar la estructura y crear plataformas o jardines suspendidos. Hay un sistema de fe donde tus habitantes realizan rituales que pueden provocar lluvias o milagros que ayudan al progreso de la ciudad. El juego está en acceso anticipado y todavía le faltan mejoras, pero ya ofrece una experiencia relajante y visualmente muy llamativa. Si te gustan los city builders tranquilos, este podría interesarte.
En Celestial Empire, tomas el papel de un gobernador en la antigua China. Tu tarea es desarrollar una ciudad, mantener el equilibrio entre producción, comercio y fe, y sobrevivir a desastres naturales o inviernos duros. El juego tiene un sistema de dioses muy interesantes. Puedes elegir entre 3, Aowan, Nuwa y Wukong, cada uno con ventajas únicas que puedes seguir mejorando con puntos de fe. Además, aunque elijas uno, puedes seguir desbloqueando habilidades de los otros dos. También cuenta con un árbol de desarrollo para obtener nuevos edificios, investigación y mejoras. Y algo que destaca bastante es que puedes recorrer tu ciudad en primera persona, lo cual le da un toque diferente al momento de ver tu progreso. Otro detalle importante es el comercio. Puedes enviar caravanas con distintos tipos de transporte, desde burro hasta carros, y participar en la ruta de la seda para obtener materiales o vender tus productos. Visualmente es impresionante, con una dirección artística muy cuidada y un estilo que recuerda a año 1800, pero ambientado completamente en la cultura china. El juego aún está en acceso anticipado, tiene algunos detalles por pulir, pero ya cuenta con un roadmap sólido y muchas ideas bien implementadas. Y ahí lo tienes, 10 juegos de gestión que ofrecen mecánicas distintas. Si eres fan del género como yo, cuéntame en los comentarios a qué juego le pegarás el ojo. Y ya sabes, si te gustó este video, dale like, suscríbete y toda esa vaina. Hasta la próxima.